Estamos hablando de los metales de transición. A ver. Ahí está. Y bueno, decíamos que bueno, si ustedes tienen la tabla periódica, pueden localizar la zona de los metales de transición. A ver. Fíjense en la tabla periódica. Y hay una cuestión que siempre, digamos, siempre se discute, es el hecho de la definición, o sea, qué elementos son elementos de transición. En primer ese nombre porque representan una transición electrónica entre las configuraciones electrónicas de los metales alcalino y alcalino térreo y la de los no metales o del bloque P. O sea, los elementos de transición implican eso, justamente una transición entre los elementos del bloque S y los elementos del bloque P. A su vez hay una definición de qué es lo que se considera como elemento de transición. Y hay una definición estricta que es considerar como elemento de transición aquel que tenga por lo menos una especie, átomo o ion, por ejemplo, átomo neutro o un catión, o algún estado de oxidación en el cual el nivel D de su estructura electrónica posea entre 1 y 9 electrones. Los metales de transición tienen una característica fundamental y es que la parte más esencial de su química se explica a través del uso de orbitales D. Es decir, es típico en los metales de transición el uso de orbitales D. Si ustedes se fijan en las configuraciones electrónicas, van a ver que denominamos, bueno, primera serie a la hilera que va desde el escandio al zinc, luego la hilera equivalente que sigue es la segunda y luego la tercera serie. Y en todos los casos hay presente una configuración electrónica que incluye electrones en orbitales D. Para la primera serie son elementos, es fundamental para las propiedades químicas de los mismos, incluso algunas propiedades físicas también. Y como vemos acá, en esta primera serie, hay una cuestión de cómo se aplica esa definición estricta. Entonces, el caso del escandio tiene una configuración D1, es decir, tiene en su nivel 3D tiene un orbital D, tiene un catión típico, que es el escandio más 3, que no tiene electrones D. Ustedes recuerdan que para pasar, cuando vemos complejos, para considerar la estructura electrónica de un catión de transición, que en ese momento lo consideramos elemento central del complejo, lo que hacíamos es primero sacar los electrones D, los electrones S primero, y si era necesario los electrones D que correspondieran. Entonces acá, por ejemplo, si el escandio es más 3, pierde los dos electrones S y el electrón D. O sea, en concreto, queda sin electrones D. Entonces, al quedar sin electrones D, no... tienen un casito que...
Recording in progress. Hay que grabar de nuevo. Al quedar sin electrones D, se lo considera que esa especie no es transicional. Pero como el escandio neutro sí tiene electrones D, hay por lo menos una especie del escandio, del elemento escandio, con electrones D. Por lo tanto, el escandio, a pesar de que el escandio más 3 no tiene electrones D, el escandio 0 sí tiene electrones D, por lo tanto el escandio es elemento de transición. Cuando llegamos al otro extremo de la serie, recorriendo en sentido horizontal, el zinc tiene dos especies fundamentales bajo las cuales se presenta. El zinc en estado 0, que corresponde a zinc metálico, o sea, la sustancia elemental, y el zinc en estado más 2, el catión zinc más 2, que es el catión típico que presenta este elemento. Ambos tienen una configuración de 10, o sea, tienen 10 electrones y por lo tanto no cumplen con tener entre 1 y 9. Y por ello, como el zinc, ninguna de las dos especies de ese elemento, las dos especies comunes de ese elemento, no cumplen con ese. De todos modos, eso es a los fines de un estudio mucho más finito, mucho más amplio del que hacemos nosotros. Para lo que hacemos nosotros es suficiente con considerar al zinc como elemento de transición. Entonces, a pesar de que no cuadra con esa definición estricta, lo vamos a considerar como un elemento de transición. Y a su vez, ese bloque de elementos de transición se llama bloque D, porque al pasar del primer elemento, que es el escandio, al último, si ustedes se fijan, va aumentando el número de electrones D, o sea, se llena el nivel 3D. En este caso, en la primera serie, el 4D en la segunda serie y el 5D en la tercera serie. Las sustancias elementales son metálicas, o sea, son verdaderos metales, o sea, con las características de los metales. Desde el punto de vista macroscópico, bueno, conductividad eléctrica, brillo, las características fundamentales de las sustancias metálicas, elementales, y desde el punto de vista electrónico, la capacidad para formar cationes, es decir, se presentan en uno o más cationes, normalmente uno o dos, o a veces tres cationes, son típicos de estos metales y por eso, estos elementos, y por eso cumplen con la característica de metal. Recuerden, los metales se presentan como cationes monotómicos. Si uno nota fácilmente que los metales de transición son los elementos más numerosos de la tabla periódica, o sea, son los que tienen mayor cantidad en la tabla periódica. Y como habíamos dicho antes, presentan una serie de características muy particulares, muy especiales, que los diferencian, en muchos casos notablemente, de los metales alcalinos térreos u otro metal emblemático como es el aluminio. A su vez hay una cuestión, no la vamos a trabajar mucho, lo damos más bien como una cuestión anecdótica, pero no lo vamos a trabajar así muy en concreto, que es el hecho de que digamos, se ha comprobado que, bueno, ustedes saben que los orbitales D son 5, y pueden estar cada uno de ellos ocupado por uno o dos electrones, cumpliendo un máximo de 2 electrones en concordancia con el principio de exclusión de Pauli. Y se ha comprobado cuando
esa configuración electrónica, en algún caso particular de una especie de metal de transición, posee un electrón en cada orbital d, o sea, D5, o 2 electrones, o sea, D10, el átomo ion adquiere cierta estabilidad. Lo mencionamos como una cuestión al pasar, nada más. Por ejemplo, eso explica, en principio, por qué ciertas configuraciones no son S2, sino que son S1, para dar, por ejemplo, D5, el cromo es D5S1, y el cobre es D10S1. En vez de tener 2 electrones S, tienen un electrón S para que uno sea D5 y el otro sea D10. O sea, la configuración adquiere esa característica. Y un cation como el hierro 2, que como habíamos visto en complejos 16, tiene una tendencia a estabilizarse, o sea, a pasar a hierro 3, que es D5. Y el manganeso 2, por ejemplo, que es D5, se oxida fácilmente a mejor dicho, no se oxida fácilmente a manganeso 3, que es D4, o sea, se queda estable con D5. Bueno, esas son evidencias, digamos, netamente experimentales, son realidades, son cosas concretas, pero bueno, hay distintas maneras de explicarlo, muchos no se ponen de acuerdo, pero bueno, es simplemente como una acotación nada más y lo dejamos de lado. Las propiedades metálicas de estos elementos son muy marcadas, son muy características y muy notables. Son metales densos. Los radios atómicos son relativamente pequeños y eso hace que tengan estructuras relativamente compactas, y lo cual da una densidad del metal importante. Y una característica, si uno observa gráficas, tablas de radios atómicos que hay en cualquier libro de texto, uno va a notar que hay en una serie de metales de transición, hay muy poca variación del radio atómico. Es decir, al pasar, por ejemplo, del escandio al zinc, el radio atómico no tiene una variación muy brusca, y eso se asocia normalmente porque lo que va cambiando de un elemento a otro, escandio, titanio, vanadio, etcétera, es, como vemos acá, o como se ve en la tabla periódica, el electrón extra que se va agregando va al nivel D. Y el nivel D es un nivel más bien externo, o sea, no es un electrón que se agrega de manera de que el átomo se hace más grande, sino que como va a un nivel externo, el radio, el tamaño del átomo no varía demasiado. Por eso dice acá que la variación de radio atómico es poca. A su vez, presentan características llamativas. Si ustedes ven bien en la tabla periódica, para las sustancias elementales, en la tabla periódica aparecen datos de puntos de fusión y de ebullición, es decir, los puntos correspondientes a los cambios de estado. Uno se va a encontrar con que son valores llamativamente altos, muy elevados. Y eso, bueno, a eso siempre ocurre lo mismo. Cuando uno tiene una realidad experimental, uno trata de buscar una explicación. Esa es la historia de una cuestión típica de la ciencia en general. A veces pasa al revés. Una teoría se arma de una determinada manera y te dice que debe pasar algo, y después se comprueba, pero a veces es al revés. Algo que ya se conoce que existe como una realidad experimental, como un fenómeno, se trata de explicar de alguna manera con una teoría o con una forma de explicación. En este
caso, esos puntos de ebullición, fusión elevados, a lo cual le podríamos agregar también una dureza muy extrema, una dureza muy grande. Nosotros, justamente por el feriado del martes pasado, no pudimos desarrollar la clase de metales alcalinos y alcalinos térreos, pero yo se la dejé grabada. Y fíjense, ya lo vieron, habrán notado que hay un... bueno, eso le tendría que poner el video. Bueno, hay como una foto que después voy a incluir como video, que muestra al sodio, por ejemplo, se puede cortar con un cuchillo. Eso es realmente impensable, imposible con un metal de transición, debido a la elevada dureza. Eso, por ejemplo, tomando el caso del níquel, el níquel es un metal muy duro, considerando el modelo de mar electrónico. En el modelo de mar electrónico, ustedes saben, están los cationes en una especie de nube o mar electrónico que está formado por los electrones externos. Los átomos no retienen sus electrones, sino que los ceden a la nube para formar una red de cationes enlazados a través de esa nube. Cada átomo de níquel neutro tiene una configuración con un interior correspondiente a la configuración del argón y una configuración externa de 8s2. Por lo tanto, los cationes que forman esa red de mar electrónico son de 8, porque son cationes níquel más 2. Y cada cation, al tener 8 electrones, tiene una distribución como la que se muestra acá. Y si nosotros colocamos los 8 electrones en ese conjunto de 5 orbitales D, nos queda y cuando nosotros nos dicen que un átomo o eventualmente un ion, como en este caso, tiene electrones desapareados, inmediatamente pensamos en la posibilidad de qué tipo de enlace. Covalente. Exactamente, enlace covalente. Y eso es lo que se propone. Para explicar ciertas cosas, ciertos fenómenos, muchas veces existen distintas formas de hacerlo. Incluso algunas son medio chocantes, algunas son contradictorias o son diferentes o han generado disputas entre la gente que propone una y propone otra. Pero hay situaciones en las cuales prácticamente hay un acuerdo de todos, están todos de acuerdo. Relativamente débil cuando se propone que uno piensa que debería ser más fuerte, y todos están de acuerdo en que es la repulsión de los pares libres al ser el átomo de flúor un átomo muy pequeño. En este caso también, hay un cierto acuerdo de que la presencia de esos electrones desapareados implica que los cationes, cada cation tiene vecinos, está rodeado de un cierto número de vecinos, de otros cationes en la red metálica, y cada cation, al tener electrones desaparecidos, tiene la posibilidad de formar enlaces covalentes con algunos de sus vecinos. Eso daría una especie de entramado o de red de enlaces covalentes que se une a una situación o una fuerza de cohesión adicional a la que da el propio mar de electrones. A través del mar de electrones, más el hecho de los enlaces covalentes adicionales, estaría explicando una fuerza de cohesión muy importante que daría cuenta o explicaría los valores elevados de dureza y puntos de cambio de estado, puntos de fusión y puntos de ebullición, dado que esas son propiedades, como vimos en química general en la parte de modelos extremos,
esas propiedades son muy dependientes o están muy relacionadas de la fuerza de cohesión. Es decir, la fuerza de cohesión, cuanto más alta la fuerza de cohesión, más grandes son los valores de esas propiedades. Dureza, punto de fusión, punto de ebullición y otras. Bueno, que es lo que ya sabemos y lo que ya hemos visto bastante en detalle en la primera parte del cursado. Los metales de transición forman complejos y muchos de ellos, como sabemos, confieren color a la sustancia y a su solución. Fíjense que acá está expresado de una manera más correcta, un poquito más rigurosa del hecho de que lo que normalmente decimos que los complejos son coloreados. En realidad los complejos no son coloreados. No es que sea incorrecto. Simplemente es que estrictamente no es cierto eso. Los complejos no son coloreados. Los que son coloreados son las sustancias o las soluciones en donde están esos complejos. Y hemos visto de qué manera se puede explicar cómo esos complejos confieren color a la especies que típicamente son formadas por metales de transición. Pero tenemos que recordar que en realidad complejos forman de una manera u otra todos los metales, pero muy en particular los metales de transición. Y una característica que ya habíamos mencionado hace un rato es la variabilidad del estado de oxidación. Se atribuye principalmente a que las energías de ionización sucesivas de un átomo metálico de transición crecen en forma gradual. Es decir, al pasar de un valor de energía de ionización al otro, no hay un salto brusco. Esa a la hora de considerar la posibilidad de que un determinado elemento exista en un determinado estado de oxidación. ¿Qué significa eso? Las energías de ionización se definen, como habíamos visto en química general, como mencionamos en algún momento también, acá, como la energía necesaria para convertir un mol de átomos gaseosos de un elemento en cationes más uno, gaseosos, en ese caso la primera energía de ionización, extrayéndole los electrones correspondientes. El proceso similar del catión más uno y así sucesivamente, más 2A más 3, etc. Son valores en tablas, incluso están en el suplemento numérico. Cuanto más alto es el valor de la energía de ionización de un determinado paso de estos, por ejemplo, de 0 a más 1, de más 1 a más 2, más 2 a más 3, cuanto más altas son la energía de ionización para obtener un determinado estado de oxidación, más difícil es que ese estado de oxidación exista o eventualmente sea estable. Las energías de ionización primera, segunda y tercera son paso a paso, es decir, de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, pero si consideramos la formación de un catión más que a partir del metal neutro, de 0 a más 3, hay que sumar las tres primeras. Por ejemplo, si queremos saber la energía de ionización de M gas a M más 3 gas, tenemos que sumar estas tres, las tres energías de ionización correspondientes. En este cuadro, que es muy interesante, muy revelador,
se observa una gráfica de valores, la típica gráfica de barras, donde los valores se representan con barras que están indicando un valor que se lee, obviamente, en el eje vertical. Cada una de estas barras representa una de esas energías. La celeste es primera energía de ionización, la violeta es la segunda, y así sucesivamente. Entonces acá, esta pregunta que está acá abajo, plantea cuál es la cuestión acá inherente a para qué nos sirve esta gráfica, o qué jugo le podemos sacar a esta gráfica. La diferencia entre la forma que tiene el conjunto de valores para sodio, magnesio, aluminio, fíjense que son elementos representativos, metales representativos, un alcalino térreo y aluminio, respecto a el otro grupo, cromo, manganeso y hierro, que son de la más pura estirpe metales de transición, o sea, son metales, típicos metales de transición. Entonces, lo que se plantea acá es qué diferencia hay entre el grupo de valores de energía de ionización. Primera, segunda, tercera u otra, si aparece. Entonces, lo que vemos acá es una, digamos, la cuestión general, que obviamente, como cada vez va aumentando la carga del catión, es cada vez más difícil sacarle un electrón. Entonces, es muy razonable y comprensible que la energía de ionización es cada vez mayor. De la primera, segunda, tercera, para cualquier elemento va aumentando. El tema es de qué manera aumenta. Ahí es donde está la diferencia en estos dos grupos. Si nosotros observamos en el caso del sodio, por ejemplo, la primera energía de ionización es muy baja. Van a ver por ahí que los metales alcalinos, cada metal alcalino tiene la energía de ionización más baja de todo su periodo. De todo el periodo que comienza a la izquierda con el metal alcalino, este tiene la energía de ionización más baja de todos. Pero después, cuando pasamos a la segunda energía de ionización, vemos que hay un salto enorme, un salto muy, muy brusco del valor de la energía de ionización. O sea, pasamos más o menos de un valor, bueno, más o menos la cuarta parte, 400 y pico, 500, a un valor casi 10 veces mayor, que es 4000 y pico, más de 4000. Entonces hay un salto brusco al pasar a la segunda energía de ionización. Tenemos que tener en cuenta que cuando el sodio pasa a catión, ¿qué otro tipo de elemento de la tabla periódica? Les pregunto. Estructura de gas noble. Oh, perdón. No, porque le di el escape. Bueno, ahí, bueno, está compartido, ¿lo ven ahí? Sí, profe, se ve bien. Bueno, disculpen, hubo un pequeño inconveniente ahí. El catión sodio 1, el magnesio 2 o el aluminio tienen configuración de gas nobles, es una configuración muy estable. Entonces se entiende que
para sacarle el segundo electrón al sodio hay que amacarse realmente, es decir, la segunda energía de ionización es muy alta porque se la tengo que sacar con una estructura del catión sodio más 1 que es de gas noble. Ese salto que pega de la primera a la segunda para el sodio, lo hace de la segunda a la tercera para el magnesio, ¿eh? Es decir, el valor prohibitivo de la tercera energía de ionización, y para el aluminio también hay un salto también muy brusco de la tercera a la cuarta. Eso hace que el aluminio no pueda tener, no pueda aparecer como más 4, ni el magnesio como más 3, ni el sodio como más 2. Es decir, en algún momento una energía de ionización pega un salto muy brusco, mientras en este grupo acá, mientras que en el grupo de los metales de transición, como se observa, al pasar de una a otra siempre aumenta como corresponde, pero el salto no es brusco, sino que es un salto más bien suave. O sea, el pasaje de un valor de energía de ionización a otro es más bien suave. Y eso puede ser, y de hecho se considera, un factor importante que explica la existencia de varios estados de oxidación para los metales de transición. Es decir, la variación gradual al pasar de una energía de ionización a otra es un factor muy importante que explicaría la existencia de varios estados de oxidación, dado que esos valores no son valores de energías de ionización prohibitivos al pasar de un estado de oxidación al otro. Y por eso vemos tantos estados de oxidación para los metales de transición. Y esa sería la diferencia entre estos dos grupos. Bueno, a su vez, una cuestión que vamos a remarcar en las clases tanto de teoría como práctica es el hecho de que cuanto mayor es el estado de oxidación, cuanto más alto es, más tendencia tiene a bajarlo. Para eso, la realidad que va a ocurrir, quemar electrones, es decir, tendencia a reducirse, por lo tanto aumenta el carácter oxidante. Por eso vemos que especies con número de oxidación alto, con átomos que tienen número de oxidación alto, suelen ser típicamente agentes oxidantes y en algunos casos agentes oxidantes fuertes. Ahí se ve una tabla de números de oxidación de algunos elementos, o sea, de los elementos de la serie de transición. Se observa que en los extremos, escandio y zinc, es llamativo, que el número de oxidación es único en el sentido de que se presenta en todos sus compuestos con ese estado de oxidación, pero a diferencia de un alcalino térreo, por ejemplo, magnesio, calcio, berilio, que tienen más 2 y prácticamente el más 3 es inexistente, en los metales de transición cabe la posibilidad, por ejemplo, para un zinc más 2, de que alguna especie rara presente el valor más 3, y de hecho se han encontrado. O sea, los estados de oxidación que no son frecuentes pueden en algún momento aparecer, en el caso de los metales de transición, pero en alguna situación muy, muy especial. Y entonces se observa que en los extremos los valores de la oxidación típicos, frecuentes, son únicos, escandio más 3, zinc más 2. Eso por ahí se puede explicar o se suele explicar diciendo, bueno, en el escandio tenemos pocos electrones, entonces poca posibilidad de variedad de estado de oxidación.
Y en el zinc va ocurriendo que a medida que nos movemos hacia la derecha del escandio al zinc, los electrones D están cada vez más retenidos, o sea, están atraídos con más fuerza por los núcleos, con lo cual, al llegar al zinc, el zinc tiene muy poca tendencia a ceder los electrones D y cede sus 2 electrones S y da el típico 2 más 2. Entonces, ese aumento de fuerza de retención que experimentan los electrones D al pasar de izquierda a derecha hace que al llegar al zinc tengamos prácticamente ese único estado de oxidación. En general, desde el punto de vista químico, los estados de oxidación inferiores, los más bajos, suelen ser reductores, o sea, los estados de oxidación bajos tienden a subir y los superiores tienden a bajar, por lo tanto, tienden a ser oxidantes. Esto desde el punto de vista químico redox. Desde el punto de vista ácido-base, los estados inferiores suelen formar óxidos básicos y los superiores óxidos ácidos, en el sentido de que aumenta, al ir aumentando el número de oxidación, aumenta la posibilidad de actuar como centro ácido de Lewis. Acá aparece una tabla con respecto al óxido, a los óxidos del manganeso. El manganeso tiene una gran variedad de estados de oxidación, incluso hay otros estados de oxidación también menos frecuentes, pero que se han comprobado, como el más 5, por ejemplo, o eventualmente el más 1. Esos 5 estados que aparecen ahí son los más comunes, y con todos ellos forma óxidos. Los óxidos de menor número de oxidación del metal son básicos, los de mayor número de oxidación son ácidos y los intermedios suelen ser anfóteros. Y entonces pregunta, el óxido de manganeso 2, ¿a cuáles óxidos de metales se parece? En cuanto a fórmula, estado de oxidación y carácter básico. Y a su vez, para un óxido como el óxido de manganeso o el óxido de manganeso 3, pregunta ¿a cuál óxido en particular de no metales se parece? En función de que el estado de oxidación del átomo diferente del oxígeno es más 6 y la naturaleza del óxido es de carácter ácido. Hay un óxido de no metales que hemos visto que cumple con esa característica. De modo que, más allá de estas cuestiones de las tendencias de oxidación, reducción o de acidez, basicidad, lo cierto es que estos elementos, como veníamos diciendo, presentan en general una gran variedad de estados de oxidación, que en principio, como dijimos, se puede explicar por la variación gradual de energías de ionización sucesivas. Eso se va a reflejar, por ejemplo, en una fuente de datos, y muy en especial en un diagrama tipo Latimer, como los que tienen en el suplemento numérico. Entonces, vamos a notar diferencias, como pregunta acá, notables entre los diagramas correspondientes a un alcalino o alcalino térreo y a un metal de transición, debido justamente a la gran variedad de estados de oxidación. En el alcalino aparece el más 1 y el 0 solamente, y en los otros, como es típicamente el manganeso, aparecen toda una serie de estados de oxidación. En el caso del manganeso, 0 más 2 más 3 más 4 más 6 más 7. Y por lo tanto tenemos una mucha mayor variedad de posibilidades de especies químicas, y cuando una especie de estas actúa como oxidante o como reductor, podrá haber también, en principio, distintas posibilidades. O sea, por ejemplo,
el extremo derecho, medio ácido, y bueno, en medio alcalino también, está el famoso permanganato, que corresponde a manganeso más 7, que es el estado de oxidación máximo, y hay una concordancia entre ese muy alto número de oxidación, que en este caso también es máximo, y el carácter oxidante, en este caso es exclusivo, fuerte que tiene el permanganato. Estado de oxidación muy alto es oxidante fuerte. Estado de oxidación máximo, a su vez, es oxidante exclusivo. Y cuando el permanganato, que es obviamente ser oxidante exclusivo, solo se puede reducir, tiene a su izquierda, es decir, con número de oxidación decreciente, toda una serie de posibles estados finales a los cuales podría llegar, tanto en medio ácido como en medio básico. Entonces la cuestión es decir, bueno, uno se puede preguntar, en un determinado caso, que actúa el permanganato, ¿cómo va a dónde va a ir a parar? O sea, ¿a dónde, a qué especie se va o a qué especie va a llegar? Bueno, en función de eso, vamos a avanzar un poquito, porque ya tenemos que terminar. A ver si, ¿dónde está? En la clase de esta semana, que va a ser solamente de coloquios nada más, a ver si está lo último. Acá está. Esperen un segundito. En el coloquio, que lo único que van a hacer esta semana, no van a tener parte correspondiente a trabajo de laboratorio, van a ver un método justamente para responder a esa pregunta. Si el permanganato actúa como oxidante en una determinada situación, obviamente frente a un reductor, ¿cuál va a ser la especie final? ¿A qué va a pasar el permanganato? Entonces, para eso, hacer esa que es en definitiva una predicción, permanganato frente a un reductor, qué es lo que va a dar como producto, van a ver en el coloquio un método justamente paso a paso, un método en etapas. Y lo van a ver aplicado a ese método a una situación donde se verifique que sea una reacción de tipo redo, por ejemplo, permanganato actuando como oxidante, que sea en fase acuosa y el agente oxidante o el agente reductor sea metal de transición o una especie de metal de transición, como es el permanganato que estamos diciendo. O sea, permanganato frente a un reductor, manganeso sólido frente a un reductor, dicromato frente a un reductor, o sea, algo que tenga metal de transición frente a otra especie oxidante o reductora, según corresponde. Y más allá de los detalles que ustedes van a ver, el procedimiento va a ser básicamente trabajar con el diagrama correspondiente. Ustedes van a identificar si están en medio ácido o medio básico, según las condiciones de trabajo del caso. En el diagrama de Latimer correspondiente van a identificar primero las especies inestables. ¿Por qué? Porque una posibilidad que tienen cualquier especie del diagrama de Latimer, o cualquier especie en general, de inestabilidad, no es solo frente a otra especie, sino autorredox. O sea, una posibilidad de inestabilidad es que se descomponga por autorredox. Entonces, lo que van a tener que hacer es detectar esas especies del diagrama, porque si arrancamos de permanganato, tanto permanganato como cualquier otra especie del diagrama que sufra oxidación o reducción, no podrá dar
como especie final una que sufra autorredos porque es inestable, o sea, no va a poder haber como producto final una especie inestable. En este caso, por autorredos. Por eso es que van a ver una manera de identificar las especies inestables por autorredos y esas especies no las van a considerar y las van a eliminar del diagrama. Porque insistimos, estas especies no pueden ser especies finales. Es decir, el permanganato, en este caso supongamos, ¿no?, se va a reducir frente a un reductor a algo estable. No se va a reducir a una especie que sufra autorredos, o sea, desproporción redos, o sea, que se oxida y se reduzca, sino que va a dar como producto final una especie estable. Entonces, esas especies inestables por autorredos hay que identificar cuáles son. Y entonces, una vez hecho eso, si hay o no especies inestables por autorredos, si las hay se eliminan y no se consideran, ahí se va a la cuestión digamos, básica al grueso, al desarrollo concreto de este método, es plantearse mi ecuaciones y ecuación total, pero de a una etapa, recorriendo el diagrama. Es decir, de permanganato a la especie estable que sigue, y luego así, hasta que una especie de potencial normal negativo, entonces quiere decir que ahí se cortó, eso ya no da, o se termina el diagrama. O sea, primero probamos de permanganato a la especie estable siguiente. Si con el otro da potencial normal total positivo, seguimos. Ahora es la especie que dio a la que sigue. Así hasta que se nos termina el diagrama o un valor de potencial normal de negativo, con lo cual nos está diciendo que esa etapa no va a suceder. Van a ver que en el diagrama del manganeso en medio ácido, las especies inestables son manganeso más 3 y manganato. O sea, el oxoanión de manganeso 6. Esas dos especies las van a detectar que son inestables con una forma que van a ver y las van a eliminar del diagrama. Y no podrán ser especies finales de la reducción del permanganato al actuar como oxidante. Bueno, lamentablemente, bueno, perdimos tiempo con ese corte que hubo. Por eso es que yo, Agustín, viste que te hice coanfitrión. Vos quedaste como jefe ahí.